Bueno, pues vamos a otros asuntos. Fíjense que este es un tema muy controvertido también. Hoy hubo muchas controversias, pero es que lo es, y hay que decirlo. O sea, los militares, o sea, vehículos militares, vehículos tácticos de los Estados Unidos están siendo utilizados dentro de Rusia. Estos grupos de rebeldes, vamos a decir, han estado utilizando vehículos, pues que son, pues sí, utilizados en Estados Unidos. O sea, ¿cómo los consiguieron? ¿Se los dieron los ucranianos? ¿Cómo llegaron ahí? Este es uno de los vehículos. Pero esta es una foto de apoyos, no es una imagen de las que están utilizándose ahí. O sea, esta es una foto en Ucrania, por ejemplo. Pero si observamos lo que se ha estado mostrando ya dentro de Belgorod, o sea, dentro de Rusia, pues llama la atención este tipo de, ¿cómo se llama?, de vehículos, ¿no? Típicamente americanos, ¿no? O sea, ¿qué hacen vehículos americanos dentro de Belgorod, dentro de Rusia? Dice, el gobierno ruso ha estado publicando estas fotos de vehículos de los insurgentes de Belgorod después de una batalla. Estos, pues, son vehículos. Este, por ejemplo, ¿cómo le llaman a este carro? Este es muy, muy conocido, se me fue el nombre ahorita, a ver si alguien se acuerda, pero este es famosísimo. Bueno, estos dos vehículos son muy, muy utilizados en cualquier guerra. O sea, los veíamos en las guerras de allá de Irak y de Afganistán y todo esto. A ver si alguien se acuerda del tipo de... Porque ellos sacaron una versión para civiles. Ahorita hay alguien se acuerda. Vamos a esperar aquí. Vamos a esperar a ver quién se acuerda de este tipo de autos. Pero el punto es que autos estadounidenses, esto es controvertido. O sea, digo, no estamos hablando de algo muy pesado, misiles o tanques ni nada de eso. Son vehículos que igual, pues, pudo haber tenido cualquier país de ex Unión Soviética. Hummers, se las gané, no alcanzaron a ponerla, me acordé del nombre, Hummers, los famosos Hummers o Humvees. Estos Hummers son estadounidenses. ¿Qué hacen en Belgorod? Y mira, estas son las imágenes que pone Rusia, pero yo ya vi las imágenes que los mismos rusos rebeldes ponen. Y sí me llamó la atención, pues, ver estos homies, ¿verdad? Estos Hummers. Entonces, ¿cómo están llegando ahí a los rebeldes y que estén siendo utilizados en territorio ruso para, pues, supuestamente liberar a Belgorod? Sí llama mucho la atención. O sea, es un tema ahí que debe de estar encendiendo las alertas tanto en Estados Unidos, ¿no? Porque pues no creo que lo vean bien, así como también a los mismos rusos, ¿no? Ese es un tema por ahí interesante que les quería comentar el día de hoy. Por cierto, miren, ¿se acuerdan del puente de Crimea? Este puente empezó a salir de repente muchísimo humo. Ese puente que intentaron derribar desde Ucrania muy al inicio de la guerra, ¿no? Es que tumbando este puente dejarían de llegar muchos suministros hacia Crimea, de Rusia a Crimea, ¿no? Entonces, Ucrania le ha tenido el ojo desde un principio. Tumbando ese puente pudieran tal vez recuperar Crimea. ¿Qué pasó? Bueno, supuestamente dicen los rusos que esa columna de humo es porque están haciendo ejercicios militares. Está raro, no sé, está raro. De momento no es que se haya destruido el puente ni nada, pero está raro ver, pues, imágenes donde este puente, ¿no?, famosísimo, esté saliendo esa cantidad de humo. ¿Quién sabe qué esté pasando? No me suena lo de los ejercicios militares, no sé qué opinan ustedes, pero algo raro pasa en este lugar. Entonces, pues bueno, si hay algo más de información, lo estaré comentando. ¿Qué está pasando también con los vehículos de los Estados Unidos dentro de Rusia? Bueno, es un tema que tendrá que analizarse y observarse de manera clara, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué fregados pasa ahí? Porque hay vehículos de Estados Unidos en este conflicto. También habla de una industria, ¿no? Y de que una industria, pues, puede vender muchas cosas a muchos países, ¿no? Pues igual, de alguna manera llegaron. Hay ciertas armas que no son vendidas. Por ejemplo, los famosos tanques que va a enviar Estados Unidos de última generación hacia Ucrania. Yo no sabía este punto, pero se los comento. Ayer estaba viendo una entrevista de uno de los militares que está mucho en el desarrollo tecnológico de Estados Unidos en el tema de tanques. Dice que los tanques que van a Ucrania no son los tanques originales, sino que ellos construyen tanques de menor calidad para los países amigos y socios, pero los de máxima calidad, con los materiales más durables, con varias patentes que son únicas, no salen de Estados Unidos, solamente se quedan ahí para guerras de Estados Unidos o para uso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque temen que los materiales
pues puedan ser, o sea, que se pueda descubrir cómo están hechos, porque son materiales muy, muy especiales, los cuales no quieren que se sepan en Rusia ni en otras partes, ni China, ni en ningún lado. Dicen, si uno de esos tanques, los originales, los que tiene Estados Unidos, se los vuela a Rusia, se los manda a China y en 3 patadas te los están construyendo con mano de obra bien barata, ¿no? Entonces, pues sí, este es un tema ahí medio delicado. Vamos a otro asunto muy fuera de esto, a ver qué opinan. Bueno, yo había escuchado así muy de lejos, ¿no? Que de repente algunas personas, pues se les entierra, ¿no? Fallecen, se les entierra. De repente, por alguna razón, regresan a recuperar el cuerpo, por alguna razón, y se dan cuenta que después de años el cuerpo está igualito, que no cambió absolutamente nada, ¿no? Digo, hay regiones en las que se momifican por la tierra, los minerales, etcétera. Se momifican. Pero no, yo estoy hablando de que el cuerpo está intacto, como si estuviera vivo. O sea, regresar a desenterrar a una persona, o el cuerpo de una persona, y ver que está idéntico, que está así después de años, sin haber un solo cambio, ¿no? De estos casos se han reportado en gente que dicen es muy santa, ¿no? Que son gente muy, pues sí, no sé, o sea, que han sido personas muy limpias, santas, no sé cómo llamarlo, dentro del catolicismo, ¿no? Por lo que estoy aquí leyendo de un caso en Missouri, de una monja, se tienen documentados casos dentro, digamos, de religiosos. Pero fuera de esto, por lo que estoy viendo, también hay casos de personas que no eran practicantes de esta religión, sino de otras o de ninguna, pero que eran gente muy santa, vamos a decirlo, o sea, es la palabra que se me viene a la mente, una ética perfecta y gente muy buena, que luego fallece y se queda así, ¿no? Como si su cuerpo no pudiera corromperse por cómo fueron en vida, una cosa muy rara. Sé que hay casos, por ejemplo, de monjes en Japón que comen ciertos tipos de nueces y luego después van comiendo ciertos tipos de tallos de árbol y cosas así, muy extremo, para ellos momificarse en vida, hasta que quedan todos momificados ya a los 100 y pico de años y se quedan así. Y no se les descompone el cuerpo, sí, pero es un proceso, ¿no? Esa es una tradición muy antigua, pero es un proceso que tiene que ver pues, con los alimentos. Pero yo aquí estoy hablando de personalidades. Hay un pueblo rural en Missouri que pues ahora se ha estado llamando la atención porque la hermana o monja Wilhelmina, se llama, que fue fundadora de las hermanas benedictinas de María Reina de los Apóstoles, habría fallecido en 2019. Las hermanas, o sea, las monjas, decidieron trasladar sus restos para que yacieran debajo de un altar en la capilla de un convento. Entonces sacaron el cuerpo y se sorprendieron que el cuerpo estaba igual a como se había enterrado, o sea, como si no se hubiera descompuesto. Entonces un caso que ahorita pues ha sorprendido a mucha gente. Obviamente la imagen no se puede mostrar porque es una persona pues ya que perdió la vida, pero llama la atención este caso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece este tipo de casos? Me parece muy interesante, ¿no? Podemos verlo desde el punto de vista pues de conciencia y de otros temas, o podemos verlo desde el punto de vista muy científico, minerales, alimentos, etcétera, ¿no? Pero pues me parece curioso, me parece al menos diferente a muchos casos, ¿no? O sea, vamos a otro tema, vamos a otro asunto también interesante antes de irnos ya a los comentarios. Bueno, hay una reacción por parte de Ucrania ante lo que está pasando en Belgorod. Ya comentamos que pasa en Belgorod, ya comentamos que Belgorod está territorio ruso, ciudad rusa, está sufriendo una serie de ataques por parte de un grupo ruso. Dice Ucrania, la viceministra de Defensa ucraniana Hanna Maliar, ¿no? Asegura que en Rusia debe entender que los grupos que quieren tumbar el régimen de Vladimir Putin son más de lo que parece y pudieran ampliarse a otras regiones de Rusia. Aseguran que el descontento con el régimen es muy grande y que grupos rebeldes podrían irse a otras poblaciones para tratar de liberarlos o controlarlos. Según lo que dice, Briansk, Kursk, Voroshesk y otras regiones
no pueden estar seguras teniendo en cuenta el número de ciudadanos rusos que están en contra del régimen y que pueden alzarse en protestas en cualquier parte de Rusia, habría dicho también el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov. Dice: estoy seguro de que esto será un proceso constante hacia la nueva victoria para estos grupos. Bueno, es algo que pues sí puede suceder, puede ser. Pero mientras tanto, vamos a un último reporte ya para irnos a los comentarios. Bueno, se reporta ya la llegada del nuevo embajador chino. Aquí está llegando a Estados Unidos el nuevo embajador chino en los Estados Unidos. Dice: las relaciones atraviesan serias dificultades y desafíos. Él es Ye Feng y seguramente estaremos hablando de él seguido. Así que aquí se los presento porque pues al final siempre los embajadores suelen dar noticia a algo pasará después, algo comentará o pues ahí llegarán a acuerdos, no sé. Él tiene 59 años y está reemplazando, por cierto, a Qin Gang. Qin Gang, el anterior embajador, es ahora el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, ¿qué quiere decir esto para China? O sea, ¿por qué creen ustedes que el que era embajador en Estados Unidos ahora es el ministro de Relaciones Exteriores? O sea, es un puestazazo, ¿no? Pues está Xi Jinping, ya está básicamente este señor. O sea, es uno de los puestos más importantes, Qin Gang. Y ahora, cada ratito, cada 2-3 días, comentamos algún tema con Qin Gang. O sea, comentamos alguna noticia que surge de él. ¿A qué voy con esto? Que China le está dando mucha importancia, pero mucha, a la relación Estados Unidos y China. O sea, China le da mucha importancia al tema y creo yo que habrá que observar qué trabajo hace Xie Feng, el que ven en pantalla, porque será pues interesantísimo. Dice: un nuevo embajador chino llegó este martes a Estados Unidos el día de ayer y se comprometió a asumir la gran responsabilidad de gestionar los serios desafíos que enfrentan las relaciones entre ambas superpotencias. Dice: actualmente las relaciones chino-estadounidenses atraviesan serias dificultades y enfrentan serios desafíos, habría dicho a los periodistas en el aeropuerto al llegar, según se sabe. Dice: siento a la vez un glorioso sentido del deber y una gran responsabilidad. Mis colegas y yo afrontaremos las dificultades, asumiremos nuestras responsabilidades y estaremos a la altura de nuestra misión, dice este mismo Xie Feng. Así está, ¿no? Así está la cosa. Vamos ahora sí a los comentarios.